Muy buenas noches, apreciadas aprendices. Creo que estos son los señores, señoritas en esta sesión. Bienvenidas a esta sesión nueva de nuestro curso de inglés básico nivel 1. Listo. Entonces, hoy vamos a continuar con manejo de vocabulario. Vamos a hablar de números. Los números son muy importantes para hacer definiciones de fechas, edades, cantidades y muchas cosas que uno todo el tiempo está utilizando números, por ejemplo, para el número celular, ¿no? Números de documento, etcétera. Entonces vamos a comenzar con los números cardinales primero, que son los números, pues, los números del 1 al 10 para contar cantidades y para decir cosas como la edad, ¿no? Después vamos a ver los ordinales, que son los de organizar, primero, segundo, tercero, en orden como tal. Y vamos a completar con meses del año, así como para que sepan el vocabulario de hoy. Además, esto ya está publicado en Teams, ya lo había dejado programado. Vamos a ver eh, si de pronto nos alcanza el tiempo para ver el otro tema o lo dejamos para el viernes. Entonces, vamos aquí a comenzar con esto. ¿Listo? Entonces, números en inglés. ¿Sí? En los números en inglés tienen una lógica un poco pegada, por ejemplo, de las dos primeras decenas de los números como tal. Y los números en inglés, entonces, pues la mayoría de pronto ya no sabemos los del 1 al 10, probablemente. Es un término fácil de recordar, algunos de pronto uno los escucha seguido en algunas charlas y demás, pero entonces les voy a dar la clave para que se acuerden cómo son las decenas y allí ya nos queda más fácil recordarlos a ellos, ¿no? Entonces comencemos con la primera decena y vamos a incluir también el número cero como medida, digamos, como una unidad en donde hay ausencia de cantidades, que es este, ¿no? El zero. Ese es un número que en algunas partes se utiliza, por ejemplo, eso para hablar de algo monetario, pero por ejemplo, cuando decimos, cuando estamos deletreando, aunque ese no es el término exacto, un número telefónico que estamos diciendo de 301, por ejemplo, entonces en ese caso el término que se utiliza no es zero, sino o h. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir 301, ellos no lo dicen tanto así, ellos dan 301. No dicen 301, dicen 301. Esa es la diferencia entre el cero de ausencia de cantidad, que es zero, y el cero de elemento, pues digamos, de enumeración o pues como parte de una cifra que estamos dando número a número. ¿Listo? 1, 1. 2, 2. 3, 3. Ojo, esa TH es ahí, entonces empieza a aparecer un sonido que les dije que recordaron ayer, el sonido de la Z española. Es un poco por ahí, porque no hacemos Z como nosotros, que decimos zapatos, sino que ellos dicen zapato. Lo dicen un poco más largo, un poco más. Entonces, esa TH del 3, así que no es tan dura como la T de nosotros, no es como decir T, ¿sí? Sino es 3. Es un poco sacar la lengua y hacer un siseo suave, muy suavecito, casi imperceptible. 3. Ahí está el 3. Ojo, tiene que ser THR, porque si no, escribimos árbol. ¿No? Entonces, pilas ahí con eso. Que alguien más está llegando, entonces déjame entrar. Listo. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. También pareció un poco al 3, un poco más suave también. 9, 9. Del 0 al 9. Y el 10, 10. Hasta ahí, más o menos, creo que de pronto es algo que ustedes se acordaban de antes. Empieza la segunda decena de números y entonces aquí vamos a ver algunos que no tienen parecido con nada, como por ejemplo el 11. El 11 es completamente el super independiente, 11. El 12 tiene la T y la W del 2, pero el resto no se parece mucho, 12.
13. A partir del 13 y hasta el 19, los números van a terminar en la partícula teen. Entonces, el 13, si bien no es 3, es 13, pero también es con la TH. 13. 14, ahí ya se parece más al inicio de la palabra 4, el 4, 14. 15. Hay una norma ortográfica en inglés en donde una palabra termina en B corta y E y casi siempre se cambia cuando va a ser compuesta, se cambia esa B y esa E por una F. Entonces por eso el 15 es 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. Y 19, 19. Estas es mejor de pronto empezar como a aprendérselas un poco. Hay cosas que es mejor empezar a jugar con la memoria un poquito, ¿cierto? Los números son una de esas características porque lo que sucede con los números es que específicamente empezamos a confundirlos a veces y de pronto podemos hacer recordar y empezar, por ejemplo, yo les voy a dejar de ejercicio que empiecen a deletrear su número, teléfono celular y ya miramos también el tema de las fechas de nacimiento, la edad, porque para eso necesitábamos ver los números precisamente. Entonces, ya vamos a ver por qué los números de las fechas de los años se dicen de una manera diferente también en inglés que al español, ¿no? Ahora, el resto de las decenas, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Entonces, lo que va a pasar con esas decenas es que el primer número se parece también bastante a los 9 primeros números ordinales, perdón, cardinales, y van a terminar todos en T, Y. Entonces 20 es 20, o sea, depende de la pronunciación, yo casi siempre le he dicho 20, hay personas que dicen un poco más duro la segunda T, 20, pero normalmente es 20, como que se elimina esa T un poco, 20. 30, 30, me parece un poco como al sonido del 13, pero ya suena diferente, ya no es teen, sino I, así, cerrado, 30. 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70. También ahí se elimina un poco la T, el sonido. 80, 80, 90, 90. Y lo que va a pasar es que las demás centenas, las demás decenas son más fáciles de armar, porque ya es el nombre de su decena más el número, el segundo, se toma acá exactamente de la primera decena de todos los números. Entonces 21, 21, 25, 25, ¿cierto? 32, 32, 37, 37, 40, 43, 40, 49, 49, ¿cierto? 50, 53, 53, 56, 56, 60, 60, 61, 61, 66, 66, ¿sí? 70, 70, bueno, por ejemplo 77, 77, esos que son el mismo número repetido son fáciles de acordarse uno por el sonido. 80, o por ejemplo 88, 88, 90, 99, 99. Esto es un poco fácil de recordar si hacemos el ejercicio pues de practicar, ¿no es cierto? Si hacemos la idea de seguir repasando un poco los números constantemente para que nosotros podamos pues acordarnos de estas combinaciones, ¿no? Entonces, primera decena, muy clave para armar especialmente los secundarios de las decenas a partir del 20 hasta el 90 y aprenderse un poquito de estas porque son un poco diferentes. Si lo notan, entonces son como diferentes, pero especialmente en el sonido y en la forma de ser escritas. Acuérdense que los teen, así como yo pienso mucho, por ejemplo, en los 16, en el 17, que me suenan como adolescentes, así me ayudo
para recordarme un poquito. Entonces, pienso como en esas edades adolescentes y también en el número para hacer un poco la relación, ¿no? Por el teen. Es una casualidad, pero así es, ¿no? Los números ya más grandes, a ver, lo agrandamos otro poquito para que lo vean mejor. Entonces, de ahí en adelante, las centenas y los miles. La palabra para hablar de cientos es la palabra hundred, con H, hundred. Entonces, si digo 100 es 100. Si voy a decir cientos de personas, entonces 100 people. Entonces no le pongo el número, sino que digo que es centenares, no doy una cifra exacta. Y entonces empiezan las combinaciones, por eso es que tengo que empezar como a hacer un recorderis de los números que complementan, ¿no? Pues, por ejemplo, si digo 101 es 101. Entonces, ellos no dicen 101 como nosotros, sino que dicen 101, algo así, 101. Entonces, por eso casi siempre van a encontrar este and para complementar. Entonces, si decimos, por ejemplo, 354, entonces decimos 354, ¿cierto? Entonces, 354 podría ser la traducción en el español, pero nosotros obviamente no hacemos esas traducciones tan castizas porque en serio suena raro. Todas las centenas son así, sencillitas, ¿no? Entonces, siempre con la palabra hundred, acompañando el número inicial de la centena hasta 900, hasta 999, que en este caso sería 999. Esos que son los números muy parecidos le ayudan a uno a empezar a desenredar un poquito la lengua para hacer esa comunicación, ¿no? Los miles, la otra palabra, perdón, yo admito aquí, ay, no sé, no hay nadie por ahí. Listo. Los miles, perdón, me cambié de página. Los miles, la palabra es thousand. Esa TH, thousand. 1000 es 1000, ¿cierto? Y así también vamos aumentando. Entonces, por ejemplo, 5000, 5000. 10,000, 10,000. Siempre combinándolos. Lo mismo, hasta 99,999 desde el 1000. Esa es la palabra thousand para esto. Si queremos hacer una cifra complicada, por ejemplo, que tenga 4 números distintos, es decir, por ejemplo, a ver qué tengo por acá, 1853. Entonces sería 1853. Pero esta forma en la que digo esta cifra, como la decimos en español, se utiliza para cantidades, por ejemplo, cantidades monetarias. Para los años, para decir una fecha, lo más común no es decir esa fecha tan larga, ¿cierto? Porque es un número extremadamente largo. Entonces, ¿qué pasa con los años? Si, por ejemplo, hablo del año de mi nacimiento, por ejemplo, si nací en 1983, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que yo voy a tomar es el 19 para decir los dos primeros números de 1983, entonces 19 y los otros dos, 83, 83. 1983. Entonces, el año del nacimiento también aplica para quienes nacieron en el 2000, de para acá. Yo hablo de los que somos más viejitos, pero si ya nací, por ejemplo, en el 2001, entonces en el 2001 yo digo 20, 2001 o 2002, 20, entonces se acuerdan el O, no el 0, ¿cierto? 2001, para decir 2001. Eso es para las fechas de los años. Ya les digo cómo se dicen los días, porque también vamos a hablar de los otros números y de los meses del año para que podamos hablar, por ejemplo, de eso, de las fechas de nacimiento de todos. O de una fecha, una efeméride, como algo, la independencia, el nacimiento de no sé quién, un hecho histórico, todo eso se pone de esa manera. En algunos casos, de pronto ya de documentos históricos más elegantes, ahí sí de pronto toca decir la fecha
más elaborada con los números largos, pero no es tan frecuente. Digamos que en las charlas más informales o cuando te preguntan en qué año naciste, entonces pues sencillamente se pone así como les digo. Por ejemplo, no sé, Tatiana nació en el año 1998, entonces 1998 es la fecha de su año de nacimiento. Eso depende del año de nacimiento muchísimo, ¿cierto? No depende de nada más. Y bueno, en inglés también manejamos el millón, entonces ese sí lo han escuchado de pronto, la palabra es muy parecida. Entonces la palabra para millón es million y también le añadimos el número de millones. Entonces 1 millón, 1 million, 5 millones, 5 millions, millions, ahí sí ya uno solito sin la S, ese es un inicio de los plurales, y ya cuando son varios, entonces S al final. Y resulta que ellos manejan las cifras, bueno, más bien es como un tema del idioma como tal. En español se maneja diferente. La palabra billón, para nosotros es una cifra extremadamente grande. Para ellos, billion son 1.000 millones. ¿Sí? 1.000 millones ya aparece el billion. No es por la moneda, es por el idioma. Entonces, cuando ustedes escuchen billion, 1 billion, en inglés es que son 1.000 millones. ¿Sí? En cambio, en español, el tema de billion, el billón, si es un número, son miles de millones. Entonces, es un número supremamente más grande. Eso es una diferencia gramatical y cultural porque tiene que ver es con el idioma con el que estamos manejando todo. ¿Listo? Y bueno, cuando yo quiero hablar de un número muy largo, por ejemplo, acá está 123.456.789 en español. Aquí está cómo lo describo yo en inglés. Entonces, 123.456.789 es hacer las combinaciones completamente de acuerdo a lo que sea, pero recuerden la mnemotecnia, ¿no? Aprenderse un poco como las dos primeras decenas. Y recordar que del 13 al 19 terminan en teen, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y las decenas de ahí en adelante terminan en I. Entonces, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y recordar que entonces los números de las demás decenas, del 20 hasta el 90, se combinan con la primera decena de todos los números. Al comienzo es un poquito enredado, por eso esta imagen ustedes la tienen ya en Classroom para que la descarguen, la utilicen, la repasen y empiecen a decir, digamos, ven cualquier cifra, cómo se dice eso en inglés y saquen la imagen y practiquen. ¿Listo? Uno de los ejercicios que van a hacer primero es lo que les digo. No es tanto una tarea, sino es para que ustedes lo practiquen. ¿Cómo deletrearían su número celular? Recordando que si tiene un 0, ¿cierto? Entonces no decimos 0, sino que decimos O o H. Entonces, por ejemplo, el número telefónico que yo tengo con ustedes, ahora se me olvidó cómo es el número mío, mire, siempre se me olvida. Entonces, en este caso el número telefónico, bueno, por ejemplo, 301-660-5995, por ejemplo, es un número telefónico. Listo, entonces, así lo escribo, así lo hago, y de esa manera entonces puedo deletrearlo para decirle a la gente, sí, llámame por favor, este es mi número telefónico. Take note and write my telephone number, ¿sí? Para saberlo. También es importante para dar el número del documento, porque muchas veces no es claro. Entonces, por eso es que uno en español también a veces incluso hace lo mismo. Cuando le piden el número del documento, a veces no se escucha bien, sobre todo por teléfono. A veces se confunden, escriben mal un número y ya con eso ya no es el que está pidiendo que le hagan, pues obviamente, no sé, la cita médica, un pedido, etcétera. Entonces, normalmente lo hacemos es para que sea más claro. Ahora, los números ordinales, que son estos. Los números ordinales son para organizar.
Son primero, segundo, listo. ¿Qué pasa con estos? Que lo extraño acá es que es muy sencillo recordar si uno ya sabe los otros, pero entonces estos son los que se utilizan muchísimo para los días de fechas, porque ellos no dicen el 31 de enero, sino que dicen el día número 31 de enero, o el 31º día de enero, algo así es que lo dirían ellos. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que hay unas terminaciones para los números ordinales. Entonces, los tres primeros son bien diferentes a los demás. Entonces, primero es first. Y cuando yo lo quiero escribir como una cifra, escribo el número 1 y añado la ST. Las últimas dos letras de la palabra first, que significa primero. Segundo, second. Y también para representarlo como número, el 2 y la N y la D, que son las que están al final de esa palabra. Tercero, entonces, third, el tercero, ¿no? Entonces, 3 y la RT, que son las últimas dos letras de la palabra third. De ahí en adelante, todos los demás, incluyendo el 11 y todo eso, bueno, van a terminar en TH invariablemente. Entonces es más cuestión de pronunciación y de escucharlo. Entonces, por ejemplo, el cuarto, four. Entonces digo 4, four, y termino con una T suave, TH suave. Four. Quinto, fifth. Sexto, sixth. Séptimo, seventh. Hago como un poco más, ¿no? Octavo, eighth. Noveno, ninth. Décimo, tenth. Y volvemos entonces a la segunda decena de los números. El onceavo, 11th. Doceavo, 12th. Treceavo, 13th. Este es más largo, 13th. Ahí se acuerdan que terminan en teen. También la TH. Catorceavo, 14th. Quinceavo, 15th. Dieciseisavo, 16th. A mí me cuestan los ordinales en español. Diecisieteavo, 17th. Dieciochoavo, 18th. Diecinueveavo, 19th. Y veinteavo, 20th. Y del 20, la decena del 30, entonces sería 30th, 40th, 50th, también con la TH al final, ¿no? Y la combinación, por ejemplo, 21avo sería 21st, ¿sí? The 21st, porque es el primero. El 22 sería 22nd. El 23, 23rd. Y después si empiezan 24th, 25. Entonces, el 20, 30, 40 y todos los demás van a terminar como se escribe el número, me vuelvo acá, el cardinal, pero el segundo es el que va a llevar la TH. Y todos se van a representar con TH menos el 21avo, el 22avo, el 23avo, o sea, los tres primeros que son first, second, third. A eso siempre les ponemos ST, ND, RD, y a todos los demás del 4 hasta el 9 siempre TH, no importa qué decena esté. En inglés es más frecuente utilizar los ordinales para muchas cosas. En español, digamos que es un poco más limitado. A mí realmente siempre me cuesta seguir diciendo abo, hasta el final de los tiempos. A veces yo sé que llega un momento en que cambia y nunca me acuerdo fácilmente. Es un problema que nunca he podido entender muy bien. Pero en inglés se utiliza para los días del mes. Entonces, si yo necesito decir el día número 30 del mes de mayo, entonces tengo que decir the 30th, the 30th of May, el 30avo de mayo. Entonces, por ejemplo, las fechas de nacimiento, las fechas de cumpleaños también se ponen de esta manera. ¿Para qué más se utilizan los ordinales? Bueno, para cosas como, por ejemplo, organizar, no sé, personas ganadoras en una competencia,
quién quedó de primero, de segundo, de tercero, que usualmente son como los 3 lugares más destacados en los podios. Para nombres específicos que sean descendientes de. En Colombia no pasa eso, pasa actualmente todavía en lugares como Inglaterra, que se maneja como el tema de el nombre hereditario de generación en generación, especialmente en el caso de los hombres. Entonces, pues por eso los reyes también lo mantienen y todo el asunto. Pero entonces iba a decir, por ejemplo, Isabel II, entonces Elizabeth II, ¿no? Elizabeth la segunda, ¿sí? La reina, la reina que falleció, ¿no? La mamá del rey actual inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tenemos muchos reyes entre nosotros, digamos que en ese caso no sería tanto eso, ni somos ingleses, inclusive entre ellos, a menos que tengan alguna cosa muy importante que hacer relacionada con la nobleza británica, tampoco se llaman mucho por su nivel de descendencia o de ascendencia como lo manejen allá. Pero es más, evidentemente, el uso en organización de elementos y en días de fechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo el día del cumpleaños de Mandy, Mandy's birthday is on 8th of March. Entonces, el 8 de marzo, el día de la mujer. Entonces ahí yo ya no digo como nosotros sí decimos la fecha así en número cardinal de contar. Entonces decimos algunas veces decimos más el primero, el día 1 del mes, casi siempre sí decimos el primero. Pero ya el 2 no decimos el segundo de mayo, sino el 2 de mayo. ¿No? Pero en inglés sí lo manejan de esta manera y entonces para saber cómo escribirlo, TH en todos menos en los que terminen en 1, 2 y 3. ¿no? Y por practicar esta terminación de TH, es que a veces es un poco imperceptible, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esos números tan largos como por ejemplo 17, 17, entonces es más una cuestión de como una T sonora, pero al mismo tiempo no suena tan duro, ¿no? Se manejan números altos, 100 ahora, es que ahí es que empiezo yo a enredarme en español, pero entonces de 100, si fuera el 200 sería 200. Y para los miles, ahí sí no me acuerdo cómo se dice en español, entonces 1000. Por ejemplo, el 5000, 5000 de 5000 también. Hagan sonar un poco la T al final para que se diferencie más de el cardinal. ¿Listo? Ok, ahí van bien, entendiendo un poco la lógica de esos números. Para enumerar en un listado, sí, pues bueno. Por ejemplo, para enumerar, bueno, depende, porque si vas a decir primer punto, entonces ahí no lo tienes, ahí tienes que utilizar los ordinales, ¿sí? Pero si vas a poner sencillamente punto número 1, entonces ahí pasas a los cardinales, depende cómo lo vayas a utilizar. Los números en millones deben llevar los guiones. Pues se podrían poner como para que de pronto uno los organice como por de empezar de millones, bajar a centenas de miles y llegar hasta el número más chiquito. Se podría para hacerlo un poco más organizado. ¿Listo? Ok. No se preocupen hoy por la asistencia. En el grupo de WhatsApp yo también les dije que no se preocuparan por la asistencia para que no haya problema con los que no pudieron entrar, pues porque obviamente tienen otros compromisos. No se preocupen. Antes les agradezco que se hayan podido conectar ahorita. Listo. Entonces, vamos a continuar entonces ahora con los meses del año. ¿Listo? Los meses del año. Ahí creo que ya está compartiendo, no sé, está raro esto. Está poniendo horrible esto. Bueno, meses del año. Los meses del año son más fáciles. Y de hecho en esta imagen, como en varias de las que tengo para ustedes, está la pronunciación cercana. Esta ya está más parecida a ese
alfabeto internacional que les comenté, que es fonético, pero entonces digamos que ya les muestro cómo funciona. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar los meses del año? Para muchas cosas, ¿cierto? Para decir cuándo nacimos, cuándo cumpleaños mi tinieblo, mi novio, mi hijo, mi mamá, cuándo salgo a vacaciones, hasta cuándo tengo plazo de entregar, etcétera. ¿Sí? Meses del año para muchas cosas. Entonces, enero, January. Esta de Z es como si sonaran a Y. Entonces, por eso es que se ve así. January. Febrero. February. Entonces decían que no es como February, sino February. Porque esto es como una E que no suena tan en latina. Marzo. March. Abril. April. Mayo. May. Junio. June. Julio. July. Agosto. August. Septiembre. September. Octubre. October. Noviembre. November. Diciembre. December. Los meses del año los utilizamos mucho, entonces, ¿qué podrían empezar ustedes para hacer la descripción? ¿En qué fecha nacieron, de qué año y de qué mes? Entonces, la práctica con los cardinales era que hicieran, deletrearan su número de teléfono celular, ¿cierto? Que dijeran uno a uno cada una de las letras que componen ese número, cada uno de los números que componen ese número telefónico. Integrando los meses del año y teniendo en cuenta los números ordinales, que son los de organizar, cómo sería su día de nacimiento, desde el 1 al 31. ¿Sí? Ahí sí, varios meses no tienen 31, otros tienen 30, febrero tiene 28, 29 cada 4 años. Pero entonces ahí nos tocaría tener en cuenta en qué mes. Entonces, my birthday is on June, June, June the 5th. Entonces, por ejemplo, mi cumpleaños es el 5 de junio. Entonces, ahí empiezo a utilizar esto. June the 5th. ¿Sí? O I was born on the 5th of June. ¿Sí? Entonces, yo nací el 5 de junio, entonces I was born on the 5th of June. Esperen, yo lo escribo por acá. Ahora me ignoro el. Entonces, I was born, entonces yo nací on June. Esta sería una forma de decir, ¿sí? La otra sería my birthday. Es que lo que pasa es que birthday significa el día de nacimiento en inglés. Nosotros decimos cumpleaños. Que lo escribí con el of June. My birthday is the 5th of June. Podría ser de las dos maneras, ¿no? O sea, aquí en el chat lo escribí. Uy, aquí. Ok, listo. Esto es para que uno tenga como intención de saber para dónde va el uso de los números, ¿no? Los números se utilizan para muchísimas cosas en el día a día. De hecho, uno nomás piensa, por ejemplo, cuántos minutos se gasta uno de aquí al trabajo, cuántos minutos se tiene que gastar bañándose, cuánto tiene que dejar de dinero para el transporte público, cuánto vale el almuerzo. Todo el tiempo uno está pensando en números, ¿cierto? Entonces, pues digamos que es importante tener eso muy en cuenta. Ok, listo. ¿Hay preguntas en este momento? Andrés. Tiche, pero de esos los números se pueden utilizar en cualquier parte. Puede ser en cumpleaños, en fechas o en aniversarios o algo, profe.
¿Pero cuáles? ¿Los ordinarios o los otros, profe? Los números cardinales son para hacer cosas, para hablar, por ejemplo, de cifras un poco llegadas a lo monetario o a contar elementos, ¿no? Los ordinales Ujú. son para días de fechas, para organizar elementos, pues para decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y bueno, si Ah, uno es listo. de la realeza, pues para decir que yo soy Pepita Quinta, hija de no sé quién, ¿cierto? Pero no es lo más común. En cambio, los Profe, cardinales sí se utilizan pero para, también se utiliza para edad y todo eso, profe, pero ¿cuáles números? ¿Ordinales o los cardinales, profe? ¿para qué, perdón? Para la edad, para la edad, para la edad. Para la edad son los otros, los cardinales, claro, sí. Los cardinales siempre. Para Ah, decir listo, teacher. cuántos años tiene uno, cuánta cantidad de años tiene uno, ahí. Y ya vamos a hablar de eso de la edad, ¿no? Entonces, Listo, profe. digamos que lo Gracias. que pasa es que volvemos al verbo to be con los números cardinales y con la edad. Entonces, en inglés se dice de una manera con el verbo to be, nosotros en español siempre decimos tengo tantos años, ¿no? Entonces, en inglés uno dice algo así, es como soy tantos años viejo o tengo tantos años de ser viejo, algo así, porque se utiliza la palabra old, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cuando uno dice la edad, entonces en inglés va a utilizar siempre, siempre el verbo to be. No hay forma de decirlo de otra manera. Entonces, por ejemplo, a ver, pensemos en alguien grande. Um, ¿El Papa cuántos años tiene? No sé cuántos años tiene el Papa que está en estos días en noticias por su enfermedad. Digamos aquí. Ya, se me ha salido por acá, no lo busqué. Tiene 88 años. Entonces, voy a escribir. Pope Francis. Bueno, Pope Francisco, muy bien. Is 88 years old. Ahí cómo está. ¿Cuándo también va el año? No. Cuando decimos el cumpleaños, usualmente no ponemos el año, ¿cierto? Pero cuando hablas de tu fecha de nacimiento, sí, entonces sí. Por ejemplo, allá I was born on the 20th of June of 1980. ¿No? Por ejemplo, tú pusiste el 20 de junio de 1980. Entonces, I was born on. Yo nací en. La edad se pone así como les escribe el ejemplo del Papa Francisco. Entonces, Pope Francisco is 88 years old. ¿No? Cuando habla uno de la propiedad de uno, bueno, así digamos que es la forma tradicional larga. También se podría decir, Pope Francisco is 88 years, hasta years también, ¿no? Entonces el Papa Francisco, como en ese caso, pero es que miren que es o está, entonces es ser o estar, entonces es estar 88 años de viejo o ser 88 años viejo en inglés. Nosotros en español tenemos otro verbo distinto, es tener. Pero en este caso es una diferencia sencillamente de gramáticas y en inglés nunca vayan a decir I have tantos años, no, no. Ese es el verbo tener, pero ese no es el que se utiliza para decir la edad, es el verbo to be y usualmente lo utilizamos en presente, usualmente para referirnos al presente. Bueno, si ya hablamos de alguien que, por ejemplo, falleció, entonces se utilizaría en pasado, pero digamos que no es tan frecuente. She was, por ejemplo, una persona mayor que murió ya de muy avanzada edad. Entonces, my, bueno, my no. My husband's great aunt was 103 years old when she died. Entonces, la tía abuela de mi esposo tenía 103 años cuando murió. Entonces, en ese caso se habla desde el pasado, pero usualmente lo vamos a utilizar en presente, ¿no? Para que ustedes puedan hablar de su edad en este momento, entonces sencillamente ustedes ponen is.
Entonces, en el is, para referirnos a alguien. Si es de mi edad, entonces I am 40 years old. Entonces, yo tengo 40 años. I am 22 years old. Yo tengo 22 años. Ok, listo. Esto ya empezó a pitar del tiempo. Bueno, la edad es muy fácil y es de las cosas que uno empieza a definir también como parte de su información personal. Entonces, yo les califiqué rápidamente sus tareas, esas las alcancé a calificar antes de que se fuera la luz. Hay algunas cosas que hay que corregir de gramática que vamos a ver con más profundidad el viernes, que vamos a hacer. Ya, no sé, voy a ver si me puedo colgar de otra cuenta para poder hacer más larga la sesión, un poquito más larga, al menos hora y media, mientras nos ponen Meet, que esto ya nos tiene un poco, Teams, perdón, nos tiene un poco retrasados, no a mí nomás, sino a todos los demás profes, porque es difícil hacer sesiones largas. Entonces, la intención es ayudarles a hacer esas correcciones de redacción, porque digamos que la gramática en inglés también tiene un orden diferente. Entonces, por ejemplo, hay algo muy importante para recordar en cuanto a la gramática, el orden de los adjetivos, ¿no? Entonces, en español nosotros decimos, eh, este hermoso, este saco es bonito, ¿no? Este saco es bonito. En cambio, en inglés sería primero el adjetivo bonito, beautiful, y después sería la palabra saco. That's a beautiful sweater. Entonces, en algunos casos siempre vamos a mirar. Paola, ya te explico. Listo. Entonces, digamos que esta es una de las correcciones que vi a rasgos generales. Hubo varios que escribieron muy buenas frases, largas, otras corticas, pero lo importante era ver cómo utilizaban el verbo to be. Y bueno, yo les di unos pinitos acerca de lo que va a pasar con el presente simple, entonces también tenemos que corregir algunas de esas cositas. Listo. Bueno, estaba viendo por acá. Bueno, no más nada. Bueno, le voy a explicar a Paola y de pronto a los que no hayan visto rápidamente cómo enviar las tareas para que ustedes sepan cómo hacer. Hoy no dejo tarea, obviamente no hay tampoco justificación para dejarla, pero entonces para que lo tengan en cuenta en caso tal. Vi que algunos inclusive sí hicieron la tarea muy fácil, muy sencilla. Digamos que hicieron un ejercicio muy interesante, que si no tenían de pronto cómo hacer un PDF, entonces hicieron la tarea a mano y le tomaron una foto y subieron la foto. Por supuesto también se puede así, sin ningún inconveniente. Ok, bueno, entonces perdónenme, yo ingreso a la otra cuenta para poderles mostrar desde el punto de vista de estudiante, ¿no? Cómo ingreso realmente. ¿Cómo ingreso realmente yo a Classroom? ¿No? Entonces, para entrar a Classroom, uno puede utilizarlo desde el celular también, pero no es una aplicación. Toca abrir el correo en un navegador o sencillamente abrir la aplicación Google Classroom y entrar con el correo Gmail que ustedes hayan definido para esta aula. ¿Listo? Y entonces, uy, perdón, le di clic donde no, le di clic en el correo y no en las aplicaciones. Por acá están las aplicaciones. Profe, uno también puede bajarlo por PlayStation también. ¿Por PlayStation? Sí, yo, No, Classroom solo corre en navegadores. O sea, solo corre en yo, lo- yo, Mozilla, en Chrome. No es una aplicación. yo lo, yo lo bajé, profe, y me quedo en el celular y ahí me meto ya a Claro y todo eso. Bueno, entonces por ahí. Listo. Entonces, aquí está mi clase. Esta es la clase de ustedes. Inglés básico, entonces ahí está la tarea inclusive. Entonces, ¿cómo entro a la tarea? Si ya te agregaste a Classroom, ya sencillamente es que entres a tu clase y vamos a la opción de trabajo de clase. Lento. Y acá en Personal Presentation, que yo sé que es que algunos hicieron la tarea por fuera y por eso me toca revisar individualmente. Entonces digo, clic en ver instrucciones. Entonces aquí están las indicaciones y entonces añadir o crear. Si yo tengo una foto, la cargo por acá, aquí por archivo. Si yo hice mi tarea en Word y tengo el Word por aquí.
Si tengo un PDF, por aquí algunos hicieron unas presentaciones. Digamos que yo voy a crear además otro, porque esto es otro de los servicios de Google. Entonces digamos que le voy a decir crear un documento. Entonces me va a crear ahí un documento en blanco. Y entonces le voy a dar clic a mi documento. Miren que me lleva de una vez a la otra pantalla, a otra pestaña. Y acá ya me quedó Personal Presentation. Entonces aquí yo hago mi presentación. Ay, si escribiera sería fantástico. Listo. Entiendo, pero esto está, yo nunca lo utilizo. Ahí en Marcela, entonces ahí yo ya sigo con la descripción mía. Se trabó. Bueno, ahí está. No escribe bien, pero digamos que así va quedando mi trabajo, ¿no? Entonces, inclusive aquí yo le puedo decir, listo, ya terminé, y le digo presentar, porque como yo lo creé ahí mismo, entonces presentar y él mismo me va a llevar allá a la entrega. Entonces me va a decir, se entregará un archivo para presentación, le digo, sí, listo, entregue. Van a ver que es exactamente igual que el otro. Resulta que me equivoqué, subí el archivo que no era, entonces le digo anular entrega. Le digo, no te olvides de entregar la tarea cuando ya esté terminado. Puede ser que yo lo siga editando o que yo le diga añadir, ahí sí, entonces puedo poner un archivo, cualquier archivo, como les digo, cualquier tipo de archivo que reciba, y entonces le digo examinar o arrastro los archivos acá también. Entonces, de acuerdo a esto, pues inclusive si lo tengo en el drive le puedo dar clic a mi unidad. Tengo muchas cosas, pues digamos que ya hay muchas cosas. A ver, digamos, no, es cualquiera. Certificado, listo. Le digo abrir y él ya me va a cargar ese documento, ese lo que un PDF, y aquí está mi tarea. Entonces digo, ¿cuál es la que necesito eliminar? Entonces elimino esta o elimino esta, de acuerdo a lo que sea, y vuelvo y le digo clic en entregar para quienes de pronto quieran corregir o en serio les quedó mal entregado, etcétera. ¿Sí? Cuando yo lo entrego, entonces voy a borremos este por ejemplo. Le digo entregar. Entregar, ahí ya me va a quedar a mí como entregado. Si yo miro mis tareas, vuelvo a mi aula y entonces me dicen, no tienes que entregar nada. Y el trabajo de clase ya está ahí mi trabajo, ya lo entregué, le digo clic en ver mi trabajo y ahí me aparece esto. Cuando me califiquen, me va a salir la nota. Entonces, por ejemplo, aquí estoy yo en el aula mía y aquí están sus entregas, ¿cierto? View instructions y ahí aparecen las entregas de muchos y los comentarios de muchos. En Student Work están sus trabajos. Entonces, por ejemplo, eso, Marcela acabó de entregar, tienen que aquí están los que no han entregado. Ya están las notas de quienes entregaron antes, ahí están, acuérdense que es de 1 a 100. Y entonces yo reviso a Marcela y digo, vamos a ver qué fue lo que entregó Marcela. Marcela entregó un certificado de antecedentes de la Procuraduría, esa no era la tarea, entonces le digo no, 0, y le digo, subiste el archivo incorrecto, corrige. Entonces le digo post y le digo return y a Marcela le va a llegar la nota, ¿cierto? Y entonces aquí ya me calificaron, miren, aquí ya aparece. Y quiero revisar esto, ver detalles. Y entonces ahí ya me sale, ¿cierto? Comentarios que me hayan hecho, etcétera. Creo que es que aquí lo que me está pasando es que me están saliendo muchas cosas que no son. Pero entonces le digo añadir, crear, elimino. Entonces, mire, está. Tuviste el archivo incorrecto, ya. Entonces digo, ay sí, la embarré, lo elimino y vuelvo a entregar. Siempre que tengan algún problema con eso es por ese lado. ¿Listo? Uy, ¿verdad? Bueno, se pone esa repetición de espejo tan aburrida. Listo, a ver, yo por aquí resuelvo preguntas. Mari.
Profe, buenas noches. Tengo una inquietud. Entonces, con base, nosotros colocamos los comentarios, entonces lo pasamos a Word y te lo cargamos como archivo adjunto o no? Si Es quieres necesario. mejor, con eso queda más fácil y yo te puedo calificar directamente y sabes cuánto sacaste tú ahí puntualmente. Listo, ¿Sí? entonces ya lo corregimos. Gracias, profe. Listo. Se puede eliminar el comentario también si quieres, pero entonces que quede la entrega. Listo. Listo, profe, gracias. Ok, listo. Andrés. Profe, es que yo ahorita me metí a Classroom y me parece que de 90 a 100. Yo me saqué 90 nomás, profe, ¿o cuánto me saqué yo 90 sobre de 100, nota? sí, 90 sobre 100. Tienes unos Ah, errores listo. gramaticales que voy a corregir la siguiente sesión, pero no son errores graves. Digamos que recuerden que ustedes pasan de 70 puntos en adelante la evidencia, 90 es una buena nota. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Listo. Ok, bueno. ¿Qué otra pregunta tiene? ¿Cuánto nos queda por acá? Ninguna, profe, yo no. 5 minutos. Paola. Profe, es que, bueno, yo como le había escrito un mensaje, no tuve problemas para conectarme el lunes y ayer pues no pude, entonces pues realmente no sé muy bien la tarea, entonces ¿cómo podría yo acceder a esa información, porfa? ¿Estás en Classroom? No, señora, apenas voy a, o sea, es que estoy viendo, ahorita estoy escuchando las clases de mi celular, pero Sí. igual yo ahorita entro en el computador y hago lo del tema del Classroom. Ok, estás en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Sí, señora. Ah, listo. El mensaje de Classroom está fijado. O sea, esa es la invitación para que puedas entrar al aula. Y por allí mismo entonces tú misma buscas para, entras a Classroom, entras con esa invitación y ahí ya te aparece la tarea. Y en la tarea, como te diste cuenta, está la explicación muy sencillita, que es hacer una presentación muy básica utilizando el verbo to be y también presentar a alguien cercano a ti, cualquier persona cercana a ti, también utilizando el verbo to be para hablar de conjugación. ¿Listo? Bueno, señora, muchas gracias. Listo, Paula. Entonces revisa en el grupo de WhatsApp que ahí está la información. Eso es. Bueno, entonces, no sé si tengan más preguntas. Les agradezco muchísimo haber podido atender esta clase con todo y que no había luz, pero les agradezco muchísimo aquí para no colgarnos porque es un poco más difícil hacer realmente las reposiciones de clases un poco más complicado para ustedes, para no moverles tampoco sus horarios y porque yo también tengo sesiones martes y jueves con otro grupo también de una localidad diferente, bueno, con otro grupo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces nos enredamos un poco. Listo. Bueno, a ver, vio aquí el chat. Listo, no de nada. Bueno, entonces sigan utilizando el Classroom. Allí quedó colgada también la información de hoy. Digamos que lo que quedó fue el material de los números ordinales, los meses del año y un par de cosas que no alcanzamos a ver hoy. Pero entonces vamos a hacerlo en la sesión del viernes, vamos a ver esos otros temas que son ya relacionados con nacionalidades, nombres de países, y también ocupaciones para poder empezar también a hacer descripciones personales con mucha más holgura. Algunos hicieron en su presentación, escribieron a qué se dedicaban. Eso está bien porque además ya están empezando a hacer lo que les recomendé, que es utilizar el diccionario para consultar lo que ustedes necesiten. Sí, Rocío, ya ayer ya hice lo de las dos clases anteriores, ya solamente me queda copiar el link, que se demora un poquito en cargar en YouTube, ¿listo? Pero ya las pongo ahorita mismo que terminemos. Listo, Mari, ahorita reviso tu tarea también. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos, entonces nos vemos nuevamente el viernes para la otra sesión, como les digo voy a tratar de hacerla larga para que no se nos queden representan tantos temas y muchísimas gracias por su comprensión el día de hoy y la paciencia. Cuídense mucho, que pasen una excelente noche y nos vemos de nuevo pronto. Hasta luego. Profe, qué tarea nos vas a dejar, profe? Hoy no hay tarea, solamente un ejercicio muy sencillo para que pienses cómo se da el número telefónico cifra a cifra. ¿En inglés? En inglés, sí, para que practiquen los números. Y cómo escribirían ustedes su fecha de nacimiento y su edad en inglés. Pero es práctica, ¿listo? Yo en la descripción, profe, yo la escribí en inglés. Sí, es que todo es en inglés. Exacto, Listo, para que. profe. Listo, Chao, bueno. profe, que descansen. Lo mismo, hasta luego.
Gracias, profe, hasta luego. Con gusto. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Feliz noche.